días compañeros, nosotros vamos a presentar el tema de configuración de enrutamiento de las VLANs. Mis compañeros Carlos Humberto Hernández y Joshua Alexander Ted Morales les vamos a explicar un poco sobre el tema. Nosotros les vamos a explicar una pequeña introducción al enrutamiento entre las VLANs. Cada VLAN es un dominio de broadcast único. Por tanto, ordenadores en VLANs diferentes no se pueden comunicar. El enrutamiento entre las VLANs es el proceso mediante el cual enviamos tráficos de una VLAN a otra a través de un router. Las VLANs están asociadas a sus redes IP únicas. Existen dos formas de enrutamiento. El enrutamiento entre las VLANs tradicional, que se conecta a través de una interfase del router. Esto requiere de tantas interfaces como las VLANs que necesitamos conectar tanto en el router como en el switch. Y tenemos el enrutamiento Router on a Stick. El router tiene una interfase física única que se conecta al switch, también a una interfaz único. El interfaz del router y del switch se configura como un enlace troncal. En el router se crean tantos subinterfaces como las VLANs que quieran comunicar. Cada interfaz tiene asociada una VLAN y una dirección IP de esa VLAN. Algunos switches pueden realizar funciones de capa 3, lo que reemplaza la necesidad de utilizar routers dedicados para realizar el enrutamiento básico. El enrutamiento entre las VLANs. Para habilitar un switch multicapa se tiene que considerar que hay que habilitar el IP routing. Las interfaces VLAN en el switch deben tener las direcciones IP correspondientes que coincidan con la subred a la cual está asociada la VLAN. Como podemos ver en la imagen, las VLAN están asociadas por una subred. Para entender un poco más el tema, vamos a explicar qué es el enrutamiento entre las VLANs. Las VLANs se utilizan para segmentar las redes de switch de capa 2 por diversas razones. Independientemente del motivo del host de una VLAN, no puede comunicarse con el host de otra a menos que haya un router o un switch de capa 3 para proporcionar los servicios de enrutamiento. El enrutamiento entre las VLANs, inter-VLAN routing, es el proceso de reenviar el tráfico de red VLAN a otra. Hay tres opciones de enrutamientos VLAN. La inter-VLAN routing heredada. Esta es una solución antigua y no escala bien. El router on a stick. Esta es una solución aceptable para una red pequeña y mediana. Y el switch de capa 3 con interfaces virtuales, que es el SBIS. Esta solución es más escalable para organizaciones medianas y grandes. Enrutamiento inter-VLAN enredado. Cada interfaz de router estaba conectada a un puerto del switch en diferentes VLANs. Las interfaces del router sirven como puertas de enlace predeterminada para los hosts locales en la subred de la VLAN. Router on a stick. Un enrutador en un palo, también conocido como enrutador de un solo brazo, es un enrutador que tiene una única conexión física o lógica en una red. Es un método de enrutamiento entre VLAN en el que un enrutador se conecta a un conmutador mediante un solo cable.
Switch de capa 3 con interfaces virtuales. Las capacidades de un switch de capa 3 incluyendo lo siguiente: ruta de una VLAN a otro mediante múltiples interfaces virtuales de switch. Convierte un puerto de switch de capa 2 en una interfaz de capa 3, es decir, un puerto enrutado. Un puerto enrutado es similar a una interfaz física en un router de Cisco. Enrutamiento entre VLANs. Para que las VLANs puedan establecer comunicación entre ellas, deben ser necesarios los servicios de un router. Para esto se deben establecer subinterfaces Fast Internet, encapsulación y dirección IP correspondientes de manera que cada una de estas pertenezcan a una VLAN predeterminada. Pasos para configurar un switch y realizar un ruteo entre VLAN. Habilite el ruteo en el switch mediante el comando IP routing, incluso si se habilitó previamente el IP routing. Este paso asegura que está activado. Nota, si el switch no acepta el comando IP routing, actualiza la imagen SMI de la versión 12.1.11 EA1 o posterior del software Cisco IOS a una imagen EMI y repite este paso. Una recomendación: compruebe el comando Show Routing Configuration, verifique si el IP routing está habilitado y si está habilitado aparecerá en la parte posterior de la salida. Hostname Switch IP Hostname Switch IP Subnet 0 IP Routing BTP Dominant Cisco BTP Mode Transparent. Anote entre qué VLAN desea enrutar. En este ejemplo, se desea enrutar el tráfico entre las VLAN 2, 3 y 10. Utilice el comando de show VLAN para verificar que existen las VLAN en la base de datos. Si no existen, agrégalas al switch. Este es un ejemplo de cómo agregar las VLAN 2, 3 y 10 en la base de datos de VLAN del switch. Recomendación: puede usar este protocolo de conexiones troncal VLAN BTP para propagar las VLAN a otros switches. Consulte introducción y configuración del protocolo de conexión troncal de VLAN BTP. Determine las IP que desea asignar a la interfaz VLAN del switch. Para que el switch pueda enrutar entre las VLAN, las interfaces deben estar configuradas con una dirección IP. Cuando el switch recibe un paquete destinado a otra subnet o VLAN, este busca que la tabla de ruteo para determinar a dónde debe reenviar el paquete. El paquete pasa después a la interfaz VLAN del destino. A su vez, se envía al puerto al que está conectado el dispositivo final. Configure las interfaces VLAN con la dirección IP que se ha identificado en el paso 4. Repita este proceso para todas las VLAN que se ha identificado en el paso 1. Configure la interfaz al router predeterminado. En este escenario, tiene un puerto Fast Ethernet de capa 3. El comando no switch port capacita la interfaz de capa 3. La dirección IP se encuentra en la misma subnet que el router predeterminado. Nota: este paso puede omitirse si el switch alcanza el router predeterminado a través de una VLAN. En su lugar, configura una dirección IP para esta interfaz VLAN. Configure la ruta predeterminada para el switch. El diagrama de la sección de tareas, observe que la dirección IP del router predeterminado es 200.1.1.2. Si el switch recibe un paquete para una red que no se encuentra en la tabla de ruteo, lo reenviará a la gateway predeterminada para su procesamiento desde el switch. Verifique que puede enviar un ping al router predeterminado. Nota: el comando IP default gateway se utiliza para especificar la gateway predeterminada cuando no se encuentra habilitado el ruteo. Sin embargo, en este caso el ruteo está habilitado, por lo que el comando IP default gateway no es necesario. Configure los dispositivos finales para la interfaz VLAN respectiva, como gateway predeterminada. Por ejemplo, los dispositivos en VLAN 2 deben usar direcciones IP de la interfaz VLAN 2 como gateway predeterminada. Para obtener más información sobre cómo designar gateway predeterminados, consulte la guía de configuración del cliente apropiado.